creo. Buenos días amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que vino a traer un cambio impresionante en la vida económica del país. Hacia la década de 1940 hubo una transformación en el modelo económico de México que trajo la modernización y comenzó a impulsar la modernización en el país. ¿A qué se debió esta circunstancia? A dos procesos externos a la vida pública del país, pero que afectaron a todo el mundo. El primero, la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos. En ese momento, aunque la situación ocurrió en Estados Unidos, en todo el mundo las grandes potencias tuvieron consecuencias económicas catastróficas. Posteriormente fue cuando las grandes potencias comenzaron a dejar de importar. Ya no estaban importando los productos que anteriormente comerciaban y eso fue lo que permitió a países como México tener una oportunidad para poder desarrollar la propia materia prima y la industria que iba a desarrollarse y a consumirse dentro del país. El segundo evento importante que marcó este cambio estructural en la vida económica del mundo y del país fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias dejan de producir y entonces se apoyan de países como México en vías de desarrollo y que no tenían una participación tan activa dentro de la Segunda Guerra Mundial para poder ser suministrado de materia prima y de otros productos que les hacían falta y que ellos en ese momento ya no podían producir. En ese momento ciudades como fronterizas como Monclova, como Monterrey, como Tijuana, como Nuevo León, tuvieron un alto desarrollo económico porque eran los que suministraban de material bélico a países como Estados Unidos, que tenía una importante participación dentro de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que nosotros marcamos como una gran oportunidad que sucede entre 1939 y 1945 a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el modelo de sustitución de importaciones no duró solo ese tiempo. El modelo de sustitución de importaciones comenzó en 1940 con el presidente Manuel Ávila Camacho y termina hasta 1970 con Díaz Ordaz, desde cuando se viene una segunda crisis económica mundial y entonces al contraerse la economía, México tiene que buscar otro modelo económico. ¿Qué pasó durante el modelo de sustitución de importaciones? ¿Qué hubo en México que cambiara? No sé si recuerdan aquella famosa águila que teníamos que decía hecho en México. Fue cuando surge ese famoso eslogan que decían que todo lo que está hecho en México está bien hecho. Y todas las materias primas que nosotros consumíamos en el país se producían en México. Incluso había políticos que habían propuesto cerrar completamente las fronteras para que los productos extranjeros no pudieran entrar al país y de algún modo todo lo que se consumiera dentro de nuestro país fuera hecho por nosotros mismos. Evidentemente, esto trajo una sobreexplotación en la producción de las empresas, ¿no? Y también ocurrió un gran cambio en el modelo demográfico y en la modernización del país. Podríamos decir que este sería el primer gran paso cuando México se empezó a constituir como un estado moderno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que las ciudades rurales, las poblaciones rurales empezaron a vaciarse un poco y entonces los campesinos se acercaron a las grandes ciudades por el crecimiento económico que estaba sucediendo en este lugar. Ciudades como Puebla, Guadalajara, Tlaxcala, Cuernavaca, Querétaro empezaron a tener un desarrollo económico impresionante. Ahí es cuando surgen los primeros multifamiliares, ¿no? Las primeras zonas departamentales o residenciales donde se podían ir accediendo, pero no cualquiera podía tener acceso a este tipo de servicios o prestaciones, ¿no? Solo los que tenían cierta estabilidad económica. En este modelo se fortaleció demasiado la clase media, pero así como hubo cosas muy positivas, también hubo cosas negativas. Alrededor de las ciudades comenzaron a nacer los cinturones de pobreza y las famosas casas de cartón. Entonces, alrededor de las ciudades había mucha miseria y las personas se concentraban al interior, pero alrededor había un conflicto y empezaban a crecer los problemas como la delincuencia, la desigualdad, el analfabetismo. Todo este tipo de problemas fueron los que surgieron junto con el modelo de importación, el modelo de importaciones, ¿no? Es como en un momento se hablaba de el milagro mexicano incluso, ¿no? Así le llamaban a este periodo en la economía mexicana,
lo plantearon los grandes economistas del mundo y decían que México, como en ninguna otra época de su vida económica, estaba teniendo un desarrollo impresionante. Efectivamente, había un desarrollo económico impresionante que todos podían percibir. Empezaron a construirse carreteras. Por ejemplo, a Miguel Alemán se le conoce como el presidente constructor, porque fue uno de los presidentes que más construyó vías de comunicaciones. Entonces, al empezar a construir estas vías de comunicaciones, era más fácil acceder a las grandes ciudades por parte del comercio, el turismo. Incluso Miguel Alemán también es el gran héroe de Acapulco, ¿no? Porque Miguel Alemán construye una zona turística impresionante, que es la costera Miguel Alemán en Acapulco, y entonces empiezan a abrir diferentes zonas económicas que en México antes no funcionaban. La zona turística, la zona económica, el comercio, las importaciones. En ese momento empiezan a surgir otras grandes instituciones, por ejemplo la UNAM. La UNAM es cuando empieza con sus construcciones, empiezan a desarrollar todo el sistema de ciudad universitaria que nosotros conocemos, nace el CENTE, nace Hornos de México, nace el IMSS, nacen infinidad de empresas públicas que ahora nosotros conocemos y que en ese momento no existían, pero que las posibilidades y las oportunidades económicas de México se prestaban para tener ese potencial económico. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que nosotros consumíamos dentro del país se producía dentro del país. ¿Qué presidentes de la República fueron los que les tocaron estos periodos o estos sexenios y que fueron los que los fueron potenciando? Fue Miguel Alemán Valdés, como les comentamos, pero en realidad comenzó con Manuel Ávila Camacho. Posteriormente fue Miguel Alemán Valdés, después fue Adolfo Ruiz Cortines, después tuvimos a Adolfo López Mateos y concluimos con Díaz Ordaz. En ese momento fue cuando se consolidó la industria mexicana y se abandonó un poco el campo, aunque de algún modo se estaba tecnificando el campo con todo el dinero que nosotros estábamos produciendo al consumir nuestros propios productos. Se invirtió en una empresa, ¿no? Se invirtió en la tecnificación del campo. Entonces empezamos a intercambiar con Estados Unidos nuestra mano de obra y empezamos a intercambiar con Estados Unidos nuestras riquezas económicas a cambio de materia prima, pero de materia que tiene que ver con tecnología, ¿no? Eso ocurre en algunas zonas, pero se empiezan a marcar grandes distanciamientos económicos, grandes abismos económicos. Por un lado, tenemos la frontera con Estados Unidos que durante el proceso de modernización alcanza un alto desarrollo económico, pero por otro lado tenemos la frontera sur del país, que es el estado de Chiapas, donde únicamente empezamos a ser como los que proporcionan la materia prima. En la frontera norte estaba la tecnología y en la frontera sur estaba la materia prima. Estos rezagos económicos actualmente podemos seguirlos observando. Podemos observar un Monterrey norteamericanizado o una zona norte del país norteamericanizada y una zona sur de México como en unas condiciones más precarias, ¿no? ¿Debido a qué? A la distribución de las riquezas, ¿no? Decidieron que una zona se dedicaría a una cosa y otra a otro tipo de sectores de la economía. El modelo de sustitución de importaciones, para concluir, no fue otra cosa más que cerrar nuestras fronteras al comercio exterior y impulsar la economía y la industrialización y la modernización de México. Nacieron las vías de comunicación, nacieron 29 nuevas ciudades en los años de 1940 a 1970, se sobreexplotó la población en varias ciudades y comenzaron las vías de comunicación, comenzaron los modos de esparcimiento, comenzó la educación a obtener un despunte a nivel mundial y ahí es lo que nosotros podríamos llamar que es como la modernización de México. A partir del modelo de sustitución de importaciones es cuando México rompe con los esquemas que traíamos anteriores porque veníamos de un país revolucionario, un país que había estado en guerra, un país que venía de conflictos bélicos y conflictos armados y eso no nos permitía consolidar nuestra economía. Cuando por fin México entra a esta etapa de paz es cuando comienza este modelo de sustitución de importaciones.